Esa es la deuda cuando Adán comió. That's a debt. When Adam ate, Ahí empezó una deuda. a debt Y began. por eso cuando usted le dé el diezmo a Dios, So when you give God the quiero tithe, que me oiga, listen, usted no le está dando nada más y no está pagando una deuda. you're not doing anything but paying a debt. Ok. Para. O sea que, a ver, nosotros estando en Cristo todavía estamos en deuda con Dios. Y dar el diezmo es restituirle a Dios aquello que le hemos robado. El día de hoy vamos a estar analizando el tema del diezmo y como segunda parte, lo prometido es deuda, vamos a estar hablando de una enseñanza de Guillermo Maldonado. Y con ustedes la nueva sección, chicos. Prepárense porque de esto no hay vuelta atrás. Las palabras de Guillermo Maldonado y su revelación nueva, novedosa, vientos frescos del espíritu. Sí, señoras, señores, el día de hoy tenemos un nuevo segmento que esperemos que les agrade. Las palabras de Guillermo Maldonado, porque el Guille siempre tiene una enseñanza para absolutamente todo. Si vos sos un neófito o un recién nacido en las cosas del Señor, o quizás sos un ex legalista que estaba viviendo con un velo en los ojos que no le permitía ver más allá en términos espirituales, el Guille es el enviado de Dios del siglo XXI para abrir ese velo que no te permite poder llegar a lo más profundo del Evangelio y que te obstaculiza tu camino para poder disfrutar de la plenitud de Dios en estos tiempos de revelación. Frescos vientos del Espíritu, como dice él. Así que el día de hoy vamos a estar evaluando una enseñanza de Guillermo Maldonado sobre el diezmo. Y Guille dijo algo que la verdad que para mí no hay vuelta atrás. El Guille se autosupera. O sea, acá no hay un Usain Bolt que corra más rápido que el Guille. No. Viste que Usain Bolt en los tiempos de las Olimpiadas, en donde era el crack número 1, el tipo rompía récords y la Olimpiada siguiente rompía su propio récord porque no había nadie que lo segundee ahí ni que le pueda hacer un poco de sombra. Bueno, el Guille en términos de revelación es el Usain Bolt de nuestros tiempos. O sea, va rompiendo récords que él mismo establece en el pasado. Y cuando vos decís, la verdad es que acá llegó un límite que es insuperable. No, en absoluto, para nada. Vos no conocés la revelación del Guille. El Guille se autosupera constantemente. Y el día de hoy vamos a traer una antigua enseñanza de él, antigua porque fue hace un par de años atrás, pero que no deja de causar repercusión. De hecho, el día de ayer, con el análisis que hicimos de la pastora Lisney de Font, nos hemos dado cuenta que en los ambientes apostólicos y proféticos se ha abierto un multiverso, el multiverso de la locura, lo llamábamos. ¿Por qué? Porque las doctrinas que están enseñando, la verdad es que son una locura y están todas conectadas, ¿no? Todos estos nuevos pastores / influencers de redes sociales, ¿no? Que llevan adelante ministerios, iglesias evangélicas y demás, la verdad que están todos conectados. Y es ahí en donde yo me pregunto si soy yo acaso el hereje apóstata que no estoy pudiendo entender más allá de lo que la letra me dice, o se han coordinado de alguna manera espiritualoide como para traer ideas novedosas que por el hecho de ser novedoso no quiere decir que sea bueno. Así que hemos abierto el día de ayer este multiverso de lo apostólico y profético con todas sus variantes. Y la variante de este universo, el 665, este es el universo 665. El de ayer fue el universo 664. En este universo, la variante de Lisney de Font es Guillermo Maldonado. Y va a decir algo parecido a la pastora con respecto a cuál es la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Así que si querés ver cuál fue la razón y querés salir del error que durante 2000 años el cristianismo ha tenido, abrochate los cinturones, negra, porque vamos a poner segunda. Y así como Toretto en sus mejores carreras tenía que abrocharse los cinturones porque metía aceleración a fondo, lo mismo vamos a hacer en esta transmisión. En 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos, va. No vinieron en esta mañana Not here this morning a
That's 95%. 95%. So I'm going to give you the review. Te voy a dar el repaso. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The ori- Para. O sea, ¿viste cuando vos decís, vamos despacio, voy a tratar de transmitir esta idea como es terriblemente chocante, voy a tratar de ir despacio e hilando fino para que nadie se pierda en el desarrollo de la idea? Bueno, acá Guille hace todo lo contrario, o sea, te mete una piña en seco en el medio de la nariz, así, patada al pecho, perdón, y arranca con todo. O sea, en los primeros 14 segundos ya te dice la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Es porque le robaron el diezmo a Dios. Ok, vamos a ver cómo sigue, porque todavía faltan 7 minutos. original sin in Eden was stealing of the tithe. If you go to, please, Genesis chapter 2:16, verse 2:16, 17. Me encanta, si hay algo que me encanta, tengo que ser sincero. Si hay algo que me encanta es la cintura que tiene el Guille para poder en una predicación y sin perder la idea hablar mitad en inglés y mitad en español. ¿Vieron cómo mezcla? Y eso sin mencionar que en medio hablan lenguas. O sea, está hablando en 3 idiomas y mantiene un hilo conductor en el mensaje que parece no perderse. O sea, chicos, la verdad que chapó al Guille Maldonado. Habla en 23 idiomas en una predicación. No sé cuál es la razón, sinceramente nunca entendí cuál es la razón, pero la cintura que tiene, o sea, este tipo mañana te va a hablar en lenguaje inclusivo en medio de la predicación y vos vas a decir, te va a hablar en jeringoso. ¿Se acuerdan los argentinos cuál era el idioma jeringoso que cuando éramos chiquitos lo hablamos? Y encima me parece fantástico porque el premio mayor se lo lleva el traductor. El traductor tiene que ir así galopando detrás de Guillermo Maldonado porque claro, cuando empieza a fluir la unción y empieza a tirar toda revelación tras revelación rápidamente, el traductor tiene que estar ahí atento porque no se puede perder palabra, más sabiendo que Guille constantemente cambia los idiomas. Esto es fantástico, un don de Dios que ni el mismo apóstol Pablo en sus mejores momentos disfrutó. Génesis 2, versículo 16 o And the 17. Lord commended the man, saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás but the comer, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the day comerás, that you eat, you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán, God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need. Pero hay una cosa que no me puedes tocar. But there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. Yo les dije, esta era la variante de el universo 665. El día de ayer vimos exactamente la misma enseñanza de la pastora Lisney de Font, que es la variante del universo 664, ¿se entiende? Es la misma enseñanza. Lo que es mío no lo podés tocar, dice el Guille, ¿no? Entonces, de acá es que conecta la idea de que no diezmar, es robar lo que le pertenece a Dios. Y eso va a traer implicaciones eternas. ¿Se entiende? Las implicaciones de ellos son eternas. Porque el ser humano, por causa de robarle el diezmo a Dios, perdió la salvación, hizo ingresar el pecado, transmitió ese pecado de generación en generación y Cristo tuvo que venir a redimirlo. Todo por el diezmo. Guarda. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. The tree of the knowledge of good and evil represents. Me encanta este método exegético que usa el Guille, porque de hecho tengo entendido que abrieron una universidad ahí de lo sobrenatural. Entiendo que es una universidad a su estilo teológico, ¿no? Pero me encantaría poder sentarme a, no sé, poder tomar algunas clases de hermenéutica en la Universidad del Guille. Porque ¿cuál es la razón por la que conectás la caída de Adán, el árbol de la ciencia del bien y del mal, con el diezmo? Para mí es un misterio. O sea, hay preguntas complejísimas que nos pueden hacer aquellos que nos dedicamos en la apologética. Por dar un ejemplo, ¿cómo es? O explícame profundamente y sin ningún tipo de error la Trinidad. La encarnación. Hay ciertas cosas que hay veces que nos toca apelar al misterio porque, bueno, excede
la razón humana, ¿no? Y la capacidad de comprensión del ser humano. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿cuál es la razón por la que conecta el árbol de la ciencia del bien y del mal con el diezmo? O sea, ni Tomás de Aquino en sus mejores momentos podría en su suma teológica haber contestado esta pregunta. Pero bueno, gracias a Dios que Dios nos ha provisto de un apóstol en este tiempo que es capaz de abrirnos los ojos a estos misterios que, bueno, ha decidido revelárnoslo en estos tiempos, ¿no? Represents or symbolizes the tithe. Because tithe Porque el diezmo is separated, is sanctified for God. es algo separado, It's santificado para holy and Dios. sanctified for God. Santo y santificado para Dios. Ok. O sea que quiere decir que todo aquello que es separado y santificado por Dios es una representación simbólica del diezmo. ¿Estás seguro que querés ir por ahí, Guille? Porque recordemos que hay muchísimas cosas en el Antiguo Testamento que han sido separadas y santificadas para Dios y no necesariamente quieren decir que sea una especie de tipo de diezmo, ¿no? Ni siquiera tipo, porque en el Antiguo Pacto ya había diezmo. O sea que no, ni siquiera es una especie de símbolo, no sé, arquetipo. Arquetipo sería lo correcto, un arquetipo de diezmo. Todo aquello que es separado y santificado para Dios es un arquetipo de diezmo. Los utensilios del tabernáculo son un arquetipo del tiempo. Recuerden, los utensilios del tabernáculo estaban separados y santificados para el uso del acto litúrgico correspondiente a los sacerdotes en el tabernáculo y luego en el templo. Eso también era un arquetipo de diezmo. Guarda, porque si esa es la explicación, me parece que, nada, le está pifiando un toque. God said to him, Dios le dijo, do not touch what is mine. no toques lo que es mío. Tienes todos los recursos, You have all the resources. tienes todo lo que You necesitas, have everything you need. pero no comas lo que es mío. But do not eat that which is mine. Es interesante, ¿no? Porque el mismo Jesús utiliza como ejemplo ante los fariseos el incidente ocurrido con David cuando no tenía para comer y come los panes santificados y consagrados. O sea, acá estamos cometiendo un error gravísimo porque el mismo Jesús utiliza el ejemplo de David y los panes consagrados en el tabernáculo para el uso exclusivo de los sacerdotes que representaban el oficio ministerial de Dios en la tierra, en medio de su pueblo, etc. Y David, ante una situación extraordinaria, tiene que comerlos. Y Jesús apela a ese ejemplo para decirle a los fariseos, o para exhortar a los fariseos a que entiendan el mensaje más allá de lo simbólico, para que puedan entender realmente de qué se trata todo ese simbolismo y tipo de. ¿Se entiende? Entonces, guarda, porque bajo los parámetros del Guille, el mismo David hubiera pecado y el ejemplo que Jesús utilizó sería incorrecto. Y como resultado, As a result, pues el hombre, ¿por qué le dijo eso? why did he say that? Porque Dios puso orden, Because God put order, he set law, order and boundaries. puso ley, orden y puso límites. En otras palabras, para que no tocara lo que no le pertenecía. In other words, for him not to touch that which belonged to him. Todo lo demás Everything else puedes comer, you can eat of, puedes disfrutar, you can enjoy, pero no el árbol del bien y el conocimiento but not from the tree of the knowledge y of del good and mal, evil. porque Why? ese está santificado para mí. It is sanctified for me. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿A dónde lo dice? ¿A dónde lo dice? O sea, nosotros hay cierta parte del mundo evangélico que para especular somos mejores que George Lucas en la Guerra de las Galaxias, ¿se entiende? Nosotros podríamos construir historias míticas que revolucionarían el ambiente en Hollywood, porque para especular y crear cosas, incidentes, hechos, ideas, afirmaciones, etc., en el texto bíblico somos fantásticos. Decime de dónde saca Guille eso, ¿de dónde lo saca? ¿Cuál es el texto que lo dice? ¿De dónde lo saca? Puedo escuchar un amén. Can you say amen? So el diezmo es el 10%. So the tithe is a 10%.
Dios nos manda el 10% God gives us de 10% todas nuestras entradas. of all of our income. ¿Diezmamos del neto o del bruto? Do we tithe from the net of the... Eso guarda. Acá se puso un pillo, Guille. Yo ya lo escuché en otra enseñanza. No es porque lo siga Guillermo Maldonado, pero de vez en cuando te aparecen algunos videos que me cuelgo ahí viendo a ver qué es lo que está predicando, porque obviamente quiero estar en conexión con lo que es lo fresco del espíritu, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto. En otra oportunidad ya lo escuché y dije, acá se puso en pillo, Guille. ¿Por qué? Porque dice que ya no hay que diezmar del neto, sino hay que diezmar del bruto. ¿Por qué dirás vos? Si quizás todavía sos un tanto ingenuo. ¿Por qué dirás vos? Porque claro, a ver, el neto es con los descuentos aplicados por parte del gobierno. Entonces de repente, si vos agarrás un recibo de sueldo y ves lo que cobra un individuo en bruto, siempre es superior al neto. ¿Por qué? Porque el neto es el total que a vos te queda luego de aplicar los descuentos referente a obra social, jubilación, impuestos y cosas por el estilo. Entonces Guille, ¿qué fue lo que dijo? No hay que diezmar del neto, hay que diezmar del bruto. Claro, papá, le estábamos robando ahí parte del diezmo a Dios. O sea, nos estábamos haciendo los tontos y estábamos diezmando de la parte ya con los descuentos, ¿no? Y eso obviamente hace que la cuenta disminuya y el total sea un poquito menos. Guarda porque ahí se puso en pillo el Guille. El ejemplo que le di esta mañana The example I es gave que you this nosotros morning damos dinero al gobierno del bruto, no del neto. is that we give money to the government Todos from the nuestros gross, negocios, our business, trabajo jobs, y todas nuestras entradas. and all our income. Proverbios 3:9. Proverbs 3:9. ¿Es el diezmo del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento? Does it Acá, me encantó Guillermo Maldonado porque ahora se puso el traje de apologista y dijo, me voy a hacer cargo, asumo la carga de la prueba. ¿Y es el diezmo algo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Vamos a ver la respuesta de Guillermo Maldonado. tithe belong to the New or the Old Testament? La palabra de Dios enseña, The Word of God teaches. si fue desde el principio Since this was established que from the Dios beginning, estableció el diezmo, that He established entonces no puede tithing, ser de la ley porque la ley ni existía cuando Dios hizo todas las cosas. it couldn't be of the law because it didn't Pero even alguien exist. puede tener una falsa enseñanza y decir, Yet somebody can have a false teaching and say, sí, pero es de la ley. yes, but it's of the law. Bueno, después que Adán pecó, Well, after Adam sinned, vino el diluvio. came the flood. El diluvio, The flood, solamente después del diluvio quedaron 8 personas, las familias de Noé. after the flood, only 8 people remained. Ellos se They multiplicaron multiplied. y al When multiplicarse they multiplied, vino Abraham. Abraham was born. Abraham vino a dar diezmos y ofrendas. Abraham came and gave tithe and offerings. Génesis capítulo 14, verso 18 al 20. In Genesis 14:18 through Él 20, vino a dar diezmos y ofrendas. he came to give tithe and offerings. ¿De dónde lo aprendió? Well, where did he learn that? Si había pasado un diluvio. If a flood had Lo occurred, aprendió de sus ancestros. he learned it from his Porque eso no ancestors. viene de la ley. Because this does not come from the law. Pero para probarle que alguien Para. Ahora acabo de entender el punto. Como Abraham diezmó antes de lo ocurrido en el monte Sinaí, que es cuando Dios comunica la ley al pueblo israelita, el pueblo que como nación estaba siendo fundada por el mismo Dios, como el diezmo es anterior a la fundación de Israel como pueblo de Dios y al pacto de Dios en el monte Sinaí con este pueblo, bueno, o sea, no pertenece a la ley, ¿se entiende? No pertenece a la ley. Ahora, Guille, dos cosas. La primera, dice el libro de Génesis que Abraham cumplió con todo lo referente a la ley. Obviamente, muchos de los que están en vivo se preguntarán, ¿y en dónde dice eso? Tenés que ver este video grabado, que lo voy a postear el día de mañana, en YouTube, y acá te va a aparecer el texto bíblico que estoy haciendo referencia, y vas a ver cómo la palabra en hebreo es justamente esta, cumplir la ley, la Torá. Abraham cumplió la Torá, pero si la Torá fue entregada en el monte Sinaí, guarda con eso. Por otro lado, me gustaría saber también qué pasa con los sacrificios. Porque, a ver, hay sacrificios desde antes de que el pueblo de Israel recibiera el pacto en monte Sinaí.
¿Qué pasa con los sacrificios? Porque son antes de este pacto, deben de seguir conmemorándose, respetándose y llevándose a cabo. Cualquiera diría que no. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio. Entonces no tiene nada que ver que los antiguos y los ancestros del pueblo de Israel para el tiempo de Moisés hayan hecho ciertas cosas. Ellos también estaban bajo la ley. Solamente que era una ley transmitida de manera oral de generación en generación. Pero los antiguos o los ancestros de Moisés y de los demás israelitas del tiempo del libro del Éxodo ya conocían sobre el antiguo pacto. Ya conocían cómo debían de ofrendar, conocían cómo debían de sacrificar, conocían cómo debían de diezmar, etcétera, etcétera. Eso lo sabían. Ahora, no había un sacerdocio instituido por Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo era una costumbre anterior al mismo pueblo de Israel. El diezmo como costumbre lo vemos en pueblos como los babilonios. Los babilonios antes que los israelitas ya diezmaban. Así también como la circuncisión. La circuncisión no es algo que apareció con Abraham e Isaac. ¿Se entiende? Dios utiliza la circuncisión práctica que los paganos ya ejercían y le da un nuevo significado exclusivo para el pueblo de Israel. Pero si nosotros leemos un poco de historia, antes del tiempo de Abraham, ya estas prácticas ya existían en muchos de los pueblos paganos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Entonces, a ver, mucho no tiene que ver el hecho de que sea anterior al monte Sinaí, a lo que ocurre en el monte Sinaí, al otorgamiento de las leyes y cosas por el estilo. No tiene mucho que ver, porque sabemos que los ancestros de Moisés ya conocían cosas referentes a la ley. Ya las conocían. Las conocían. Entonces, nada, quería mencionar eso por si hay algún incauto ahí que no lo tenía quizás bien en claro. Dice sí, pero eso puede ser de la ley. But to prove it, if somebody says, well, it could be Entonces the law, vamos allá entonces a Hebreos capítulo 7, let's go to Hebrews chapter 7. verso 8. Dice Ariel, no, ya estás inventando, no había ni diezmo ni circuncisión antes de Abraham. Sí, los babilonios la practicaban, los egipcios practicaban la circuncisión. Sí, claro que la había. Jehová no inaugura con Abraham la circuncisión, para nada. Era una práctica pagana que ya se llevaba a cabo, solamente que Dios la resignifica. Le da un nuevo significado exclusivo para el pueblo de Dios, pueblo naciente de Dios a través de los lomos de Abraham. Pero como práctica ya existía. Verse 8. Entonces ahí nos habla So it speaks to de que aquí en us la tierra los diezmos los reciben hombres mortales. that on earth the tithe are received Y by en los mortal cielos men. lo recibe And in heaven, uno que vive. See the word receives. ve la palabra recibe. And here mortal man receive tithes. Aquí los hombres mortales reciben Míreme los por favor. diezmos. Mortal men's receive tithe. Hombres mortales reciben el diezmo. The verb receive is in present tense. El verbo recibe es en el tenso presente. No dice recibió, Doesn't say he received, va a recibir, will receive, sino lo reciben ahora. but rather receives now. Entonces aquí en la tierra So here on lo earth, recibimos hombres mortales como yo. it is received by No, ahí estás equivocado, mi amigo Guille. ¿Por qué? Porque la epístola a los hebreos está haciendo una referencia a lo que para ese entonces ocurría en Jerusalén, porque todavía el templo existía, el sacerdocio se llevaba a cabo de la forma en la que se llevaba a cabo todavía en el tiempo de Jesús, sin ningún tipo de problema ni impedimento. En el tiempo en el que la epístola a los hebreos es escrita, el templo todavía no había sido destruido, por ende, habían sacrificios, habían diezmos, etcétera, etcétera. Por eso es que habla en tiempo presente. Porque está utilizando, está ejemplificando una idea subyacente, porque en definitiva Hebreos no está enseñándole a los cristianos que deben diezmar. Lo que está haciendo es utilizar como ejemplo lo que ocurre comúnmente en el templo de Jerusalén, porque todavía no había sido destruido, para transmitir una idea.
¿Se entiende? Acá en ningún momento Hebreos está enseñando a que los cristianos tienen que diezmar. Simplemente lo está utilizando como ejemplo a la práctica judía del diezmo. Nada más que eso. Romans, such En as la I, casa de paz, el líder de casa de in the house paz. of peace, the house of peace leader, Allá en el discipulado, el mentor. in discipleship, the mentor, They received it. ellos lo reciben. So, here on earth, Aquí en la pero allá tierra, en la tierra, on earth, lo recibe uno que da testimonio que vive para siempre. in heaven, one that gives testimony Le dan un lives aplauso al forever. Señor. Can you give the Lord a So, hand clap? En el principio, In the beginning, Adán le tocó a Dios Adam touched lo que le pertenecía a Dios. that which belonged to God. Eso sin mencionar, obviamente, se me estaba pasando por alto, veo acá un comentario que lo voy a resaltar, porque es como dice, enfoca tu fe, dice, el primer diezmo registrado en la Biblia fue el de Abraham a Melquisedec, en acción de gratitud en Génesis capítulo 14, versículo 20, tiempo antes de que se instituyera el diezmo para los sacerdotes y levitas, aunque solamente lo hizo una vez. Solamente lo hizo una vez. ¿Por qué? Porque no había un sacerdocio establecido por Dios de manera oficial que regulara el comportamiento religioso de un determinado pueblo. Para ese entonces no lo había. Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo, pero no había este sistema sacerdotal que luego se establece en Sinaí. Es por eso que lo hace una vez únicamente Abraham. No vemos que sea una costumbre. Luego lo vemos a Isaac también en un momento diezmar o prometer los diezmos, pero no es algo que recurrentemente se haga. ¿Por qué? Porque no había un tipo de sacerdocio instituido de tal forma como lo fue luego el sacerdocio levítico. Pero vuelvo a repetir, es solamente leer la historia. Los babilonios ya ofrecían el diezmo, no recuerdo qué otras naciones más, pero habían varias otras naciones más. Y los egipcios también practicaban la circuncisión, ¿está bien? Antes de que Israel fuera nación. De ahí dio a luz la maldición de la pobreza. That's where the curse of poverty was birthed. Ahí Ahí, ok. Ahí fue que Dios dio a luz la maldición de la pobreza. Para. ¿Fue Dios el que dio a luz la maldición de la pobreza? No quiero sacar al Guille de contexto. A ver qué es lo que dice. le pertenecía a Dios. That which belonged to God. De ahí dio a luz la maldición de la pobreza. Ok, no es Dios, está bien, no es Dios, yo lo entendí mal. Dio a luz, o sea, como consecuencia apareció la pobreza. That's where the curse of poverty was birthed. Ahí el hombre vino a endeudarse con Dios. That's where man came indebted to God. Ok, ¿qué queremos decir con endeudar? Porque, porque esto es un problema muy recurrente de las iglesias apostólicas y proféticas, porque hablan de manera muy ambigua. Entonces, estamos hablando de diezmo, ¿está bien? Estamos hablando de diezmo. El tema central es el diezmo. Está tratando de proveer una explicación del por qué es que los ministros, tanto él como diferentes personas, reciben diezmo. O sea, en definitiva, estamos hablando de dinero. El 10% de tu salario que va dirigido a los ministros, y esto se ve representado en dinero. Ahora, pasamos de repente al tipo de deuda. En este contexto, estamos ahora hablando de deuda. ¿De qué tipo de deuda estamos hablando ahora? Porque si no, estamos utilizando una palabra ambigua, palabra que puede tener diferentes significados según su contexto. Entonces, claro, nosotros estamos en deuda con Dios por causa del pecado, pero nada tiene que ver con dinero. ¿Se entiende acá la línea fina por la que estamos caminando? Y cuidado, porque este es un error muy recurrente de las iglesias apostólicas y proféticas, en donde a través del lenguaje tan espiritual y elevado se utilizan términos que son por demás ambiguos, y es como que esa ambigüedad hace que una idea conecte con otra, pero cuando vos te pones a hilar fino, te das cuenta que la misma palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. Cuidado. Guarda porque aquí apeló a la ambigüedad. Antes de usted endeudarse con el hombre, Before you became indebted to a man, estuvo endeudado con Dios. you were indebted to God. Entonces les hablé lo siguiente. ¿Ven? ¿Qué tipo de deuda podemos tener con el hombre y con Dios dentro del contexto de diezmo? ¿Se entiende? Que el tipo de deuda que tenemos con los hombres no es el mismo tipo de deuda que tenemos con Dios en términos de diezmo. En términos económicos estamos hablando. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? Este punto es crucial, porque la ambigüedad es clave. So I spoke
Y esto fue lo que les hablé. And I told you El diezmo, that the tithe is what we owe to God. es lo que le debemos a Dios. Esa es la deuda cuando Adán comió. That's the El diezmo es lo que le debemos a Dios. O sea, para. Y leemos, porque recuerden de que nuestra teología tiene que ser coherente con todas aquellas cosas que la conforman. O sea, nosotros, o Adán y Eva, ¿sí?, representándonos, siendo nuestros primeros padres y demás, pecaron sustrayendo a Dios ese diezmo que representaba el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ellos quedan en deuda. ¿Y cuál es la deuda que nosotros tenemos con Dios? Voy a retroceder un segundo. A ver. Tithe is what we owe to God. es lo que le debemos a Dios. ¿Qué le debemos a Dios? Justamente, ¿qué es lo que le estamos debiendo a Dios? El diezmo. ¿Se entiende este problema de ambigüedad que está viendo? No se sabe de qué estamos hablando. O sea, para los despistados, vos te quedás, wow, sí, tiene razón. Pero el nivel de ambigüedad que maneja hace que cuando nos ponemos a prestar atención e hilar fino, no sepamos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, nos queda 1 minuto 25. Esa es la deuda cuando Adán comió. That's a debt. When Adam ate, Ahí empezó una deuda. a debt Y began. por eso cuando usted le dé el diezmo a Dios, So when you give God the quiero tithe, que me oiga, listen, usted no le está dando nada más y no está pagando una deuda. you're not doing anything but paying a debt. Ok. Para. O sea que, a ver, nosotros estando en Cristo todavía estamos en deuda con Dios. Y dar el diezmo es restituirle a Dios aquello que le hemos robado. A ver si me entienden. Fíjense, y hay veces de que yo no entiendo cómo hay gente que todavía se enoja cuando expongo a través de estos videos con un poco de humor y un poco de charla en serio para que no se nos haga pesado, expongo a este tipo de personas. Este tipo de personas son, como dice la Biblia, obreros fraudulentos. Personas con avaricia en su corazón que lo único que hacen es tratar de construir ideas novedosas simplemente para justificar los objetivos que está tratando de alcanzar de forma personal. Fíjense, acá el mensaje está dirigido a cristianos, personas que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, se arrepienten de sus pecados y creen con todo su corazón que Cristo ha pagado la deuda en la cruz del Calvario. Este es el público al que Guillermo Maldonado se está dirigiendo. Y mismo así dice que nosotros tenemos una deuda con Dios. ¿Y de qué forma se restituye esa deuda con Dios? Pagando el diezmo. O sea, hay algo que Cristo y que cada gota que derramó en la cruz no fue capaz de pagar. Y fue la restitución del diezmo. ¿Se entiende la perversión de la mente de una persona codiciosa y avarienta como él, como Guillermo Maldonado? Hace mucho tiempo a mí me dijeron algo. Me dijeron, aquel que tiene la mente podrida, todo lo que vea va a ser podrido. Es la verdad, aquel que tiene la mente lujuriosa, en todas las relaciones va a haber tipo de contacto carnal, en todo lo que vea, ya sean imágenes, fotos, póster y demás, va a relacionarlo con esa mente lujuriosa, con esas ideas, con esa atracción lujuriosa que tiene, ¿no? Y al que tiene la mente podrida va a ver cosas por el estilo. Ahora, el que es avaro, el que es codicioso, a lo largo y ancho de la Biblia va a encontrar que todo se relaciona de alguna manera con dinero. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía defienda a esta persona. Una persona que acaba de decir, porque es lo que acaba de decir, y vean los 57 veces, pido perdón si yo lo estoy malinterpretando, pido 1000 disculpas si yo lo estoy malinterpretando, pero me parece que es evidente que no. Es una persona que acaba de decir que Jesús, básicamente lo que dijo es, Jesús no pagó toda nuestra deuda por nuestra deuda para estar nosotros en paz con Dios, sino que hay una todavía que pagar, que es la restitución del diezmo.
Defendela como quieran. debt. Usted está pagando una deuda. You're simply paying a O debt. sea, si alguien dice, yo estoy diezmando Somebody says, I'm y tithing. nada está pasando en mi finanza, Nothing's happening in my finances. claro que nada va a estar pasando. Of course, nothing's going to be Porque usted happening. está pagando una deuda. You're just paying. ¿Se entiende? Claro que nada está pagando, porque usted está pagando una deuda. A ver, alguien del otro lado, amante de Guillermo Maldonado, seguidor de Guillermo Maldonado, ¿acaba de entender la burrada que acaba de decir este tipo, la blasfemia que acaba de decir este tipo? Que luego del sacrificio de la cruz, todavía los seres humanos nos quedan deudas por pagar a Dios. Y es la restitución del diezmo. Económicamente hablando, dinero. Estamos hablando de dinero. ¿Se entiende? Estamos hablando de dinero. Dios todavía nos demanda que nosotros paguemos esa deuda. La sangre de Cristo no fue suficiente, chicos. Entonces, hay veces que me salgo de mis cabales cuando veo comentarios en mis diferentes redes sociales en donde dicen, ay, no nos tenemos que juzgar entre nosotros. Nosotros los cristianos somos los únicos que nos tiramos piedra entre nosotros. Ay, vos estás libre de todo pecado, porque el que esté libre de todo pecado que recién arroje la primer piedra. Hay veces que yo digo, tenemos, o sea, de la misma forma que se dice muchas veces con respecto a los gobernantes, ¿no? ¿Tenemos los líderes que nos merecemos? Bueno, los líderes que una gran parte de la iglesia evangélica tiene es el que se merece, sinceramente. Es el que se merece. Perdón si parezco arrogante, si parezco lo que quieran, pero es lo que se merecen, chicos. Una gran parte de gente, de hermanos en la fe, defienden a un tipo como este. Un tipo que hace una aberración tan blasfema como la que acabamos de oír. Y yo les puedo asegurar que mañana cuando publique este video en YouTube y hable de esto en Instagram, va a haber un montón de gente que va a decir, ay, vos siempre criticando, vos siempre condenando, no podemos armar división entre nosotros. ¿Qué entre nosotros? Este no es mi hermano en la fe. Un tipo que dice, defiende, promueve este tipo de ideas y no se arrepiente no es nuestro hermano en la fe. Hermanos, intentar ser más bueno que Dios, lo único que está causando es que la iglesia se destruya. Se destruya. Todo por money, 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 money.